Antes de la Segunda Guerra Mundial, las tres posiciones importantes en el Caribe para los Estados Unidos eran Panamá, en la zona del Canal, Guantánamo en Cuba y Puerto Rico, sobre todo la isla de Culebra, que es una base naval, y la bahía de San Juan. Franklin Delano Roosevelt prevé ya en ese momento de que se acerca una guerra en Europa y da órdenes que empiece a prepararse el rearme de los Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico, para fines de 1938, se hace un estudio de las necesidades de bases de los Estados Unidos y se recomienda que se construya una base naval en San Juan, que es la base de Isla Grande. Así que eso comienza a fines de 1938, pero ya cuando comienza la guerra en Europa, que es el 1 de septiembre de 1939, inmediatamente esos planes que se habían iniciado se aceleran, sobre todo la construcción de otras bases militares como la base de Aguadilla, la expansión del fuerte Buchanan y eventualmente la construcción de la gran base naval de Roosevelt Roads. Si uno mira un mapa de Europa, lo que queda frente a las costas de Alemania es el Mar del Norte. Y en el Mar del Norte está Inglaterra. Inglaterra es la principal potencia naval mundial, ¿verdad? Hasta que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se convirtió en la primera potencia naval. Eso quiere decir que Alemania no tenía manera de proyectar la fuerza naval hacia el Atlántico, porque tenía enfrente a Inglaterra. Uno de los problemas que tenía Alemania que estaba embotellado en el Mar del Norte. Por lo tanto, para Alemania, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, si quería hacer la guerra en el Atlántico, tenía que ser necesariamente una guerra submarina. Por eso es que Alemania se desarrolla navalmente como una potencia submarina, porque para escapar el control de Gran Bretaña tenía que ir por debajo del mar. Y ya en la Primera Guerra Mundial hay una presencia en el Caribe de submarinos alemanes y en todo el Atlántico. Pero entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se va a desarrollar más la capacidad para tener submarinos que se puedan sumergir y mantener por largos periodos. Así que antes de que los Estados Unidos entraran en la Segunda Guerra Mundial, ya había una guerra submarina en el Caribe contra Gran Bretaña. Puerto Rico jugó un papel vital en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Un papel que no se conocía mucho en la historia de Puerto Rico, pero que en las últimas investigaciones pues, se ha venido a relucir. Aquí se crearon las bases más grandes del Caribe y había una necesidad de tener esas bases, entre otras cosas porque en Martinica pues, teníamos la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval francesa. En ese momento pues, Francia había capitalizado, básicamente estaban a cargo los alemanes, ¿verdad? No solamente de Francia, sino de todo el equipo y todo el andamiaje francés. Así que pues había una preocupación en Puerto Rico de que los aviones franceses en Martinica se utilizaran para bombardear a Puerto Rico, similar a lo que pasó en Hawái. Entonces se empezó a crear un pánico en Puerto Rico, se empezó a crear áreas donde se podía haber una protección contra los aviones. Y ciertamente pues, hubo un cambio social, económico, político, militar en Puerto Rico. Gran Bretaña era un imperio que se manejaba desde una isla. Todas las comunicaciones de Inglaterra eran marítimas. Así que si uno interrumpía esas rutas marítimas de Gran Bretaña, pues lo que era como una ciudad asediada. Y entonces eso fue lo que trató de hacer Alemania, cortar todos los suministros, el comercio,
todas las rutas para suplir a Gran Bretaña con armas de Estados Unidos. Así que la cuestión de la marina mercante se convierte en un asunto vital. Entonces, para Gran Bretaña, para contrarrestar la guerra, además de la lucha antisubmarina, la manera de hacerlo es construir barcos. A medida que se iban hundiendo los barcos, se iban construyendo más barcos. Pero llegó un punto en la guerra que Churchill pensó que podía llevar a la derrota de Gran Bretaña, porque hubo un momento en la guerra del Atlántico que Alemania estaba hundiendo más barcos que los que estaba construyendo Inglaterra. El segundo área donde más hundimientos hubo en todo el planeta fue el Caribe. Cuando miramos la guerra del submarino, hay dos nombres que típicamente utilizan los historiadores, tanto los americanos, alemanes y los otros, ¿no? Y entonces lo llaman los happy times, los tiempos alegres. Claro, eran alegres para ellos, pero no para más nadie. Y entonces eran tiempos alegres el primero, porque cogieron a los aliados desprevenidos. Cuando entró Alemania a la guerra, pues ellos tenían una tecnología que no tenían los aliados. Y entonces podían los submarinos pues hundir casi a plenitud lo que había en el océano, sin tener muchas distracciones de destructores o de aviones que podían o eran amenazas para los submarinos. Obviamente, pues la tecnología avanzó, los alemanes tuvieron que hacer ciertas modificaciones porque ya empezaron a hundir más este submarino. Y cuando entra los Estados Unidos a la guerra, pues entra el Second Happy Times, o sea, los segundos tiempos alegres de los alemanes. La guerra que se libró en el Caribe es una guerra submarina. Aquí no hay una guerra tipo Europa donde hay ejércitos invadiendo, o las Filipinas, ese tipo de cosas. Es otro tipo de guerra. Y es una guerra hasta cierto punto silente. Ciertamente no silente para el barco a la cual torpedearon, pero silente para las personas que no han visto el proceso y lo leen en un periódico. De ese punto es silente. Es interesante porque aquí habían pocos submarinos. Realmente lo más que había en un momento dado eran 7 submarinos alemanes. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es posible que 7 submarinos alemanes en su momento, porque no necesariamente todos están en ese mismo momento, hayan causado tantos hundimientos, tantos dolores de cabeza a estas islas? Y la razón es que a pesar de las bases, a pesar de estos 1.2 billones de dólares que se invirtió en bases, Puerto Rico y el Caribe y Estados Unidos no estaba preparado para esta guerra. Ellos visualizaban una guerra tipo Primera Guerra Mundial con los barcos grandes, pero no visualizaban una guerra submarina, una guerra donde tú no ves el enemigo, lo sientes cuando te torpedean. Entonces, por ende, cuando empezó la guerra, Puerto Rico no estaba preparado, no habían los aviones que llegaran a buscar los submarinos, no habían los armamentos para hundir los submarinos, no habían los convoys, no habían los destructores. Y por ende los submarinos, le llaman los Second Happy Times en inglés, podían estar a la superficie cogiendo sol, estando como si estuvieran de vacaciones en la playa, y sencillamente podían hundir los barcos sin mucho problema, porque sabían que las posibilidades de que los hundieran a ellos inicialmente eran cero. Ellos conocían el abasto de petróleo que había en Venezuela, conocían las refinerías que habían en diferentes islas de aquí. Las conocían porque ellos les compraban ese petróleo. Parte de ese petróleo, previo a que Estados Unidos entrara a la guerra, se utilizaba para la Fuerza Aérea Alemana. O sea que ellos conocían muy bien el área. Y aparte de eso, pues invadieron a Francia, o sea que también tenían las posesiones francesas, holandesas que hay en el Caribe. O sea que número uno lo conocían. Lo conocían personalmente en algunos casos, lo conocían profesionalmente, lo conocían en el ámbito de negocio. Y sabían que ese petróleo no iba para ellos ahora, iba para Inglaterra. Y en algunos casos pues para Estados Unidos. O sea, para ellos eliminar el suministro de petróleo era muy importante. Por otro lado,
habían soldados y había otros suministros que iban para Europa. Por ejemplo, a través del canal de Panamá, podrían ir de una costa de Estados Unidos a la otra costa de Estados Unidos. Y ellos estaban ahí específicamente para mirar qué barcos podían pasar por el canal, por esta área del Caribe, y entonces asegurarse que no llegaran al sitio que se supone que llegaran. A principios de 1939, para febrero o marzo del 1939, hubo una gran maniobra militar que se llamó Fleet Problem 20. En esa maniobra militar estuvo Franklin Delano Roosevelt, hubo 4 almirantes estadounidenses y se reunieron en Culebra. Hay una foto de ellos en el Houston, donde estaba Roosevelt con los 4 almirantes. Y esa maniobra fue muy importante porque cuando estaban regresando, Roosevelt estaba regresando a los Estados Unidos en el Houston y va pasando por frente a San Juan, le dice al jefe de operaciones navales, que era el oficial más alto de la Marina de Guerra, le dijo: tú vas a ser gobernador de esa isla. Y ese era William D. Leahy. Y el propósito, obviamente, de Roosevelt era encomendarle a Leahy que preparara a Puerto Rico como un baluarte durante la Segunda Guerra Mundial. Parte de esa maniobra que hubo mostró que Puerto Rico estaba muy vulnerable porque aquí casi no había defensas militares de los Estados Unidos, así que era necesario preparar a la isla, y de ahí es que comienza todo este gran proyecto de construcción militar. Y lo otro es que obviamente ya Roosevelt había tomado la decisión de que no quería Winship a cargo de la gobernación durante el periodo de la guerra. El 10º Distrito Naval se crea durante la Segunda Guerra Mundial y crean también el Departamento del Ejército de Puerto Rico, el Puerto Rico Department. Entonces, esos 2 comandantes, junto con el gobernador, eran los que se ocupaban al más alto nivel de la cuestión de la seguridad. Pero había otras agencias, por ejemplo, la Defensa Civil jugaba también un papel militar, la Guardia Nacional. Así que había un conjunto de funcionarios federales y del gobierno de Puerto Rico que eran los que manejaban la seguridad durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el más importante era el comandante del 10º Distrito Naval, porque como Puerto Rico era sobre todo un baluarte naval, más que del ejército, pues ese comandante tenía mucho poder en Puerto Rico. Yo creo que la guerra Puerto Rico la experimentó de muchas maneras distintas. Hubo un reclutamiento masivo de puertorriqueños, estamos hablando casi 50.000 puertorriqueños que fueron reclutados durante la guerra. La Guardia Nacional de Puerto Rico, por ejemplo, se integró al ejército regular y se introdujo el servicio militar obligatorio. Además, muchos miles de puertorriqueños trabajaron en la construcción de bases. Muchas personas fueron afectadas por las expropiaciones militares. En las escuelas el currículo se militarizó. La defensa civil llevaba a cabo muchas actividades. Es decir, hasta las organizaciones cívicas, como los Boy Scouts, se pusieron al servicio de la guerra. Los puertorriqueños no participaron en el combate en la Primera Guerra Mundial porque al 65 de Infantería lo enviaron a Panamá. Pero en la Segunda Guerra Mundial ya hay lo mismo, una lotería, como hubo en Vietnam. Se van sacando las personas que van a llamar al servicio, y entonces había unas juntas locales que se ocupaban de que esa persona fuera a los campamentos, y tenían que presentarse a los campamentos porque por algo era obligatorio. Pero hubo también voluntarios, porque la guerra generó mucha simpatía con el lado aliado,
Aquí había mucho apoyo, por ejemplo, a Francia, a la Francia ocupada. Había muchas familias francesas y corsas. Y esas familias francesas y corsas, y esto es un dato que tiene que ver con la fundación, porque aquí hay documentación sobre uno de los comités de solidaridad que hubo con la Francia Libre, que estaba en Mayagüez y estaba constituido por corsos. Y en San Juan había otro comité que lo dirigía una persona que se llamaba Paul Laverne, que era de familia francesa, que habían estado en el azúcar. Así que había muchas simpatías con De Gaulle. Los corsos enviaron un avión con suministros para De Gaulle. Y así hubo también simpatías con la República Española y aún durante la Segunda Guerra Mundial. Así que la guerra se peleó de muchas maneras distintas. Por issues de personalidad, los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas no se aprovecharon de mucha de la experiencia que tenía Inglaterra. Y eso causó muchísimas muertes y muchísimos hundimientos. Por ejemplo, al entrar a Estados Unidos a la guerra, no apagaban las luces, no hacían los famosos blackouts. Y entonces, pues, para los alemanes era bien fácil ver los barcos. Entonces, un día muchos barcos en la costa, muchísimos en el Golfo y, por supuesto, muchísimos en esta área. Y como ya hemos dicho, o sea, si uno mira un mapa de los hundimientos, que de hecho uno los puede ver en los diferentes libros de historia o lo que fuese, o de hecho en el libro que publicamos nosotros, va a haber una barbaridad de barcos hundidos al sur de Puerto Rico, entre Puerto Rico y Venezuela, y de Puerto Rico hacia Cuba. En las islas pequeñas del Caribe Oriental hay mucha memoria de la guerra porque se veían muy cerca los submarinos. En el caso de Puerto Rico hubo avistamientos en Vieques de submarinos alemanes, hubo falsas alarmas también de ataques de submarinos, pero en toda la zona del Caribe estaban operando los submarinos alemanes y estaban interrumpiendo el tráfico comercial con Puerto Rico, sobre todo a partir de 1942 y 1943 hubo una interrupción muy fuerte del comercio entre Puerto Rico y Estados Unidos que generó desempleo en Puerto Rico porque si no llegaba materias primas, por ejemplo, materias primas para la construcción. Había toda una serie de nuevos elementos, por ejemplo, de programas para promover que la gente sembrara. Y eso puede parecer como una medida que no tenía que ver con la guerra, pero sí, porque en la medida en que Puerto Rico estaba bloqueado por los submarinos, pues era necesario promover la producción de alimentos. Tocqueville fue muy importante en eso. En la comida, porque mucha de la comida en Puerto Rico, tanto hoy como ayer, pues era importada. Lo que se trató de hacer entonces es decir, pues vamos a crear diferentes proyectos de siembra. Y entonces se crearon diferentes proyectos donde personas que tenían una cuerda o dos cuerdas, pues intentaban sembrar cosechas, ¿no? Para depender menos de la poca importación que había. Y de esa forma pues se fue defendiendo la población, comiendo menos, pero comiendo. No llegaban alimentos y no solo eso, Puerto Rico era productor de azúcar y entonces el problema que tenía es que no se podía exportar azúcar. Así que hubo un impacto económico muy grande durante la guerra. Si uno lee las memorias de Tocqueville, por ejemplo, ahí está toda una preocupación con la cuestión de los precios de los alimentos, de la inflación,
de que hubiera suministros para la población, la producción de alimentos también, como habíamos mencionado. Así que sí hubo un impacto económico en la vida cotidiana de todos los puertorriqueños. Pero también hubo campañas para vender bonos de guerra que se hacía a través de las escuelas. Se celebraban mucho fechas patrióticas de Estados Unidos, se enfatizaba la lealtad a los Estados Unidos. Es decir, hubo una militarización de las escuelas en Puerto Rico y de todas las instituciones. Como parte de los estudios que yo hice, tuve la oportunidad de ver los estados financieros y analizar los estados financieros de los bancos puertorriqueños, el Banco Crédito, el Banco de Ponce y el Banco Popular. Y entonces vi que los ingresos de esos tres bancos había subido a un nivel grandísimo en estos años, o sea, a nivel de 2, 3, 4, 5 veces el ingreso previo a la guerra. Entonces lo que pasa es que al no haber movimiento económico, pues el dinero que había se depositaba en el banco. Los bancos, en lo que llaman en inglés demand deposit, entonces ellos cogían ese dinero y lo invertían en bonos de guerra, lo que llaman war bonds, y esos bonos daban el 4%, y esos bonos estaban seguros. Así que tenían un margen de ganancia increíblemente grande con unos niveles de riesgo muy bajitos. O sea que esa industria progresó muchísimo y de hecho después de la guerra pues siguió progresando. Por el lado económico, ¿verdad? La guerra tuvo mucho impacto en la economía de Puerto Rico. Uno de los aspectos fue que entró mucho dinero para la construcción de las bases militares y se generaron muchos empleos. Pero también las fábricas de whisky en los Estados Unidos se transformaron en fábricas para producir alcohol para propósitos militares. Entonces había una escasez de whisky y quien llena ese mercado de alcohol en parte es el ron puertorriqueño, también el ron cubano, porque durante esa época la Bacardí se aprovecha de esa coyuntura que había para penetrar el mercado. Así que hubo un boom grande de la producción de ron para el mercado de Estados Unidos y como los impuestos del ron se acumularon durante la guerra, porque esa fue una de las aportaciones que hizo el gobierno de Puerto Rico al esfuerzo de guerra de Estados Unidos, no pedir que le devolvieran durante el periodo de guerra los impuestos del ron. Todo ese dinero que se acumuló después que termina la Segunda Guerra Mundial estuvo disponible para el gasto público en Puerto Rico. Entraron muchos millones de dólares y en parte fue con ese dinero acumulado del ron, que era una cantidad de dinero muy considerable, que se impulsa el proyecto de fomento económico de manos a la obra. Hubo oposición también a la guerra, porque obviamente el nacionalismo se oponía a colaborar con los planes militares de los Estados Unidos, pero también hubo un cancionero puertorriqueño que tenía que ver con la guerra, ¿verdad? Y hubo, en el bolero particularmente, hubo muchas expresiones sobre todo en la música popular, de la guerra. Y también no solo de la música puertorriqueña en el bolero, sino también en la música norteamericana de la guerra, porque hay que recordarse cuando uno dice Glenn Miller, uno está hablando de la Segunda Guerra Mundial y habían un dúo de mujeres que también eran famosísimas. Así que en el campo de la cultura también estuvo presente la guerra. Los tres chiflados se militarizaron. Todos los cómicos, los muñequitos se militarizaron, lo que se estaban mostrando aquí en los cines. Así que obviamente la Segunda Guerra fue también un fenómeno cultural. Cuando hablamos de la historia de los submarinos en esta área, la mayoría de la información que nosotros podemos accesar ahora, esto es documentación que encontramos en los archivos de Washington, o sea, información de Estados Unidos, o información periodística que podemos encontrarla en los periódicos pues, del Caribe
o periódicos de otros países. Sin embargo, lo que ha ocurrido recientemente es que las administraciones alemanas o el gobierno alemán ha abierto más archivos de este tópico. Y el último archivo que está disponible para historiadores es el archivo de los submarinos que tiene que ver con el área del Caribe. Así que me parece que es una oportunidad grandísima para historiadores presentes y futuros que puedan entender y visualizar este tema de la guerra de ambos lados, porque ciertamente hasta ahora lo que tenemos es solamente un lado de la moneda.